Deuteronomio 18. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Entonces estamos hablando de los levitas, que era la tribu que Dios designó para que fueran totalmente dedicados a su servicio. Vemos que esta tribu no tendría heredad en Israel, sino que de las ofrendas quemadas a Jehová, de ellas comerían. O sea, Dios muchas de las ofrendas, de los votos, de los diezmos que se daban a Dios, Dios se los daba a ellos. Y aún de las ofrendas quemadas, había algunas de ellas que ellos podían comer de esas ofrendas. Eso ya lo vimos en el libro de Levíticos. Y entonces dice que no tendrían heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Entonces nos habla que los que ministran a Dios, y ahora también entendiendo que todos somos llamados a ser sacerdotes, es algo bien especial, es una consagración total, una dedicación total a Dios. Entonces Dios le exige de alguna forma a sus siervos que adoren a Dios, que se dediquen a Dios sin ningún tipo de distracción, de mezcla, y que aprendieran a depender de Él. ¿Sí? Era aprender a depender de Él. No tenían que buscar riquezas, preocuparse por lo material, sino simplemente confiar en que Él les iba a proveer lo que ellos necesitaban. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Aquí está especificando Dios las partes de los sacrificios. Obviamente cuando era de holocausto, pues no, ¿verdad? Porque el holocausto se quemaba totalmente. Pero había ciertos sacrificios, como el sacrificio de paz, donde podían darle al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Dice: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Entonces recordemos que el pueblo tenía que entregar a los sacerdotes las primicias. ¿Qué eran las primicias? Era la primera parte y lo mejor de su cosecha, de vino, de grano, de aceite y de lana. Y esas primicias eran una forma de adoración, era una forma de reconocer que todo lo que tenían provenía de Dios. Y entonces los sacerdotes que no tenían tierras, Dios les daba a ellos esas primicias eran para ellos, porque Dios los había escogido de entre todas las tribus para ministrar delante de Él en el tabernáculo. La tarea, recordemos, era que ellos representaban al pueblo ante Dios y representaban a Dios ante el pueblo, y ellos administraban todos los sacrificios, estaban dedicados al servicio espiritual y debían ser sostenidos por las primicias, las ofrendas, los diezmos, los votos, muchas cosas que hemos leído. Dios se las daba para su sustento y para su administración. Y hemos visto que en la actualidad, hemos visto versículos, porque esto ya Dios nos lo ha enseñado una y otra vez en los libros anteriores. Vemos que en la actualidad los que sirven en las cosas espirituales, Dios les da para que vivan de alguna manera del Evangelio. Vamos a ver 1 Corintios 9, que lo hemos mencionado muchas veces, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ese es un derecho que Dios se los da. Obviamente, las personas hoy en día que ofrendan, que diezman, que dan sus primicias, no se las están dando a los hombres.
se las están dando a Dios. Es una obediencia, es una adoración, es un agradecimiento a Dios. Pero Dios se los da a aquellos que sirven en el altar, aquellos que sirven en el Evangelio, aquellos que han sido llamados por Dios, se los da para su sustento, para que puedan vivir y puedan ser canales de bendición y sean también buenos administradores de las cosas que Dios les da. Y obviamente todos los sacrificios apuntan al sacrificio perfecto que es Jesucristo. Vamos a regresar de tal manera que, aunque no vivimos bajo una ley civil como vivía Israel, donde los diezmos eran como un impuesto, etcétera, ahora que estamos en un mejor pacto, de lo recibido de su mano damos conforme Dios ponga en el corazón de cada uno, recordando que Dios es generoso y ama al dador alegre. Vamos a seguir Deuteronomio 18. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de otros comerá, además de sus patrimonios. Aquí vemos algo interesante. Dice, cuando un levita saliera de alguna de tus ciudades. Recordemos que los levitas vivían en diferentes ciudades que se les asignaron en todo el territorio. Pero sucedía que si se diera el caso de que un levita tenía un deseo de servir en el santuario, o sea, en el lugar que Dios escogiese, al principio sería el tabernáculo y después cuando se construyó el templo, tenía la autorización de hacerlo. Dice, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere. O sea, estamos hablando de un levita que vivía en una ciudad de las que estaban distribuidas en el territorio, pero si tuviese un gran deseo con toda su alma, decir, voy a dejar mi ciudad, yo quiero servir en el santuario, quiero servir en el templo, tengo ese deseo. Y me conmueve mucho cuando dice todo el deseo de su alma. Esta frase, con todo el deseo de su alma, muestra que era un deseo voluntario, que lo hacía no por obligación, sino porque había voluntad, había el querer. Entonces este levita tendría el derecho a ministrar igual que sus hermanos que ya servían ahí en el santuario. Entonces Dios no hacía diferencia. Todo levita fiel podía participar del servicio en el altar. Entonces dice aquí que tenía derecho a la misma porción de sustento que los otros sacerdotes y levitas que servían, que ya servían ahí en el santuario, ¿no? Y cuando habla aquí, igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. O sea, también podía beneficiarse si hubiera obtenido alguna venta por su patrimonio, algún bien que hubiera vendido, etcétera. Ellos no estaban restringidos a beneficiarse de algún patrimonio que ellos tuvieran. Y esto aseguraba que nadie iba a estar en desventaja en cuanto a servir a Dios y a las bendiciones o derechos que ellos tenían concedidos por Dios por ministrar. Entonces, nada más para que no haya confusión, en el libro de Josué 21 nos especifica que los levitas, cuando entraron a la tierra prometida, recibieron 48 ciudades distribuidas por esas tribus. Y la razón fue que era necesario que los levitas estuviesen cerca del pueblo, estuviesen distribuidos para poder enseñar, para que nadie del pueblo se quedara sin enseñar. Recordemos que no solamente algunos de ellos ministraban, los que eran sacerdotes en el templo, pero otro trabajo que ellos tenían era enseñar la ley. Entonces tenían que cumplir este trabajo de enseñar la ley en todo el territorio de Israel. Por eso estaban así
estaban así distribuidos. Ellos eran maestros de la ley. Su trabajo era instruir en las familias, en la ley, en la justicia, en la adoración. También en otros pasajes de la Biblia, como primer libro de Crónicas, capítulo 23, del 3 al 5, o Nehemías, capítulo 12, versículos 44 al 47, aprendemos que también se establecieron turnos para el servicio de los levitas. Entonces, por ejemplo, si algunos vivían lejos, también podían ir por temporadas a hacer su servicio y luego regresaban a la ciudad. Entonces, es por eso que estamos viendo que había levitas que no vivían cerca del tabernáculo. Sin embargo, Dios les daba la libertad que si tenían con todo el deseo de su corazón ir a servir ahí, en el tabernáculo o en el templo, lo podían hacer. Recordemos que ellos vivían del diezmo del pueblo. Sí, una referencia también es Números, capítulo 18, versículo 21 al 24. Y eso les permitía o les daba libertad de estar totalmente dedicados al ministerio, porque pues es importante una dedicación completa. Vamos a seguir, dice versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces aquí les está advirtiendo, recordemos que todavía el pueblo no entra a la tierra prometida, ¿no? Que aquí está repitiendo, que dijimos que Deuteronomio es como la repetición de la ley. Moisés le está repitiendo y le está recordando los acontecimientos críticos a la nueva generación que es la que va a entrar a la tierra prometida. Y entonces le está advirtiendo que a donde va a entrar, las naciones que habitan esta tierra prometida son naciones paganas, son naciones idólatras, son naciones que no obedecen al verdadero Dios. Aunque Dios de alguna forma se les reveló, ellos siguieron en su rebelión en contra de Dios y por lo tanto no podían copiar sus prácticas, no podían copiar sus costumbres. Y entonces empieza a enlistar algunas abominaciones específicas, hacer pasar por el fuego a sus hijos. Ellos hacían sacrificios de sus niños vivos, los quemaban vivos, Moloc. ¿Sí? Era algo horroroso lo que hacían. Hoy en día, a lo mejor muchos padres no lo hacen así, pero el no instruir a sus hijos en el camino de Dios, el no atender a sus hijos, el cuidarlos, el amarlos, el pasar tiempo con ellos, de cantidad y calidad de tiempo que es necesario, de alguna forma es sacrificarlos, porque si los padres no tienen el tiempo de dedicarse a sus hijos, darles tiempo, pasar con ellos tiempo, conociéndolos, ganándose esa confianza, causando que haya momentos en que les puedan compartir acerca del Dios verdadero, no solamente reglas, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no, compartiéndoles acerca de la Biblia, de la creación, de la salvación tan grande que Dios nos ha dado, todos esos temas tan importantes, bíblicos. Si los padres no tienen tiempo para sus hijos, pues el enemigo de Dios tiene mucho tiempo y usa instrumentos en las redes sociales, en la televisión, en las películas para adoctrinar a los hijos, y de alguna forma pudiéramos aplicar que en la actualidad es una forma de sacrificarlos a dioses falsos. Entonces hay que tener cuidado con esto, no copiar lo que hace el mundo. El mundo deja a sus hijos abandonados porque buscan lo material, no porque decimos no nos alcanza,
pero para el pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios no vive de acuerdo a la economía del mundo. El pueblo de Dios vive de acuerdo a la economía de Dios. Dice la Biblia en Malaquías, probadme ahora en esto, que Dios va a abrir las ventanas de los cielos cuando realmente le creemos y le obedecemos y le honramos con nuestras ofrendas, le honramos con nuestras primicias. Dios va a suplir, es un milagro. Por eso el cristianismo no es una religión, es una vida extraordinaria, es una vida de fe en lo sobrenatural. No vivimos de acuerdo a lo natural del mundo, vivimos de acuerdo a lo sobrenatural de Dios. Entonces, cuando el cristiano vive así es tierra deseable, la gente quiere tener lo que tú tienes, vivir como tú vives, bajo principios que no son principios financieros humanos, son principios espirituales de Dios para su pueblo, donde Dios es el proveedor. Entonces el mundo corre por las cosas materiales, corre por las comodidades, busca el éxito. Pero los hijos de Dios buscan a Dios, como dice Mateo 6:33, buscan primeramente el reino de Dios y Dios es el que da la añadidura, da todas las cosas que necesitamos de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces aquí hay una exhortación, no te hagas como las demás naciones, no practiques, no sigas las costumbres de la nación. Y nosotros igual estamos en un mundo que la mayor parte del mundo no vive de acuerdo a la palabra de Dios. La mayor parte del mundo tendrá una religión, tendrá una ideología, pero vive a su manera. Aún los que se pueden decir cristianos, pero Dios tiene un pueblo que lo está llamando a Él, un pueblo verdadero, un pueblo que le ama. No todos los que están en las congregaciones son pueblo de Dios. No todos los que están son y todos los que son están. Dios tiene un remanente. Dios tiene personas, hombres, mujeres, jóvenes que Él está llamando a Él y que los está enseñando a vivir de una forma diferente a cómo se vive en este mundo. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero. Entonces, la adivinación y el agorero es de agüero, o sea, eran prácticas ocultistas, prácticas en donde consultaban señales para conocer el futuro o para tratar de manipular la suerte. Hay mucha gente que tiene mucha curiosidad por el futuro y anda buscando la lectura del tarot, anda buscando que le lean las manos, van a los brujos. Todo eso es ocultismo, todo eso está dominado por el enemigo de Dios, Satanás y los demonios. Y cuando por curiosidad, por lo que sea, le abrimos puerta, le damos acceso, entramos a este mundo oculto, de alguna forma le das derecho al enemigo de hacer de las suyas en tu vida. Entonces hay que romper con toda relación con el mundo espiritual de las tinieblas. Luego viene ni sortilego ni hechicero, ni sortílego, ni hechicero. Entonces, estos hechiceros usaban fórmulas mágicas o artes ocultas para controlar situaciones. Mucha gente, sortílego también habla de la suerte. Mucha gente quiere tener suerte para ganarse la lotería. Todo lo que es suerte es de alguna forma con un origen o trasfondo ocultista. Hechicero, alguien que te haga una limpia, ¿no? Que te practique algún trabajo para obtener lo que tú necesitas, para que se te vayan bien en tus finanzas, para que sanes una enfermedad. No existe la magia blanca, no existe la magia negra. Toda magia es del reino de las tinieblas que está dominado por el enemigo de Dios. Entonces, o estás con Dios o estás contra Dios. No hay un término medio. Y es bien peligroso meterse al mundo del oculto. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ¿no? Entonces mucha gente acude a los magos, le gusta la magia, ¿sí? Cosas milagrosas, maravillosas, a través de conjuros, a través de invocaciones. ¿Cuántas películas de niños, cuántas caricaturas están llenas de invocaciones, de magia? Y luego nos preguntamos por qué vivimos una vida tan
lejos de Dios, una vida con tanta depresión, con tantos problemas, sin un deseo de buscar a Dios. ¿Cuántas cosas hemos permitido que entren a nuestro corazón, que entren a nuestra casa, que se ven amenas, porque el enemigo de Dios se disfraza como ángel de luz? Nos pone la magia como algo divertido, como algo inofensivo. Satanás nunca se va a presentar como él es verdaderamente. Él es un engañador, él es el padre de mentira. Se va a presentar como algo atractivo, algo inocente. Entonces, todas estas cosas no agradan a Dios, ni quien consulte a los muertos. Hay gente que practica el espiritismo, ¿sí? La necromancia. Buscan guías de espíritus o de difuntos en lugar de buscar a Dios. En lugar de buscar que Dios les dirija a través de la palabra, quieren buscar que espíritus guías o los muertos les digan dónde está el tesoro o les digan cómo resolver los problemas, o buscan mediums para poderse reencontrar con un ser querido y volverlos a ver. La Biblia enseña que no hay reencarnación en el libro de Eclesiastés, ¿sí? En el libro de Hebreos no hay reencarnación. Una vez que alguien parte de esta tierra, de este mundo, de este plano en el que vivimos, va con Dios al cielo o va al infierno, pero jamás va a poder ver lo que está pasando en este mundo y ser parte. Entonces, cuando se comunican, no son más que demonios, son demonios. Entonces, cuando empezamos a entrar a ese mundo espiritual, pueden venir consecuencias muy graves, muy graves. Puede aparentar un beneficio, puede que se te resolvió un problema, puede que saliste de una enfermedad, pero Satanás te va a cobrar esa factura muy caro. Entonces es mejor renunciar, porque para Dios esto es algo abominable, todas estas prácticas. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, cuando dice perfecto, esta palabra perfecto en hebreo es tamim, T-A-M-I-M. Significa íntegro, completo, sin mezcla, perfecto. O sea, cuando dice, nadie es perfecto, obviamente. Dios nos ve perfectos, pero a través de Cristo. Pero está hablando de integridad, algo que no le falta nada, sin mezcla. Que estás viviendo una vida santa, una vida determinada a agradar a Dios. Y es lo que Dios pide, ¿no? Dios pide vivir con un corazón íntegro, que no acudamos a magias, a suertes para ganar un carro, para ganar la casa del TEC o una super casa. No debe haber esa intención en nuestro corazón de hacernos ricos, de ganar algo sin trabajar por ello. Dios nos ha enseñado que tenemos que trabajar para poder comer, que tenemos que trabajar por un sustento. Los levitas trabajaban muchísimo, enseñando la palabra, tenían que conocer la ley en su servicio, en las ofrendas. No era un trabajo sencillo. Entonces, a nadie Dios le ha enseñado a vivir sin trabajar. Entonces, todo eso de suerte, de alguna forma, es ocultismo y no le agrada a Dios. Y viene un contraste, ¿no? Porque estas naciones que vas a heredar, hay un contraste, tiene que haber una diferencia. Esas naciones practicaban todas esas cosas, la hechicería, la adivinación, aún los horóscopos, esa adivinación, ese ocultismo. A nosotros, nuestra vida, nuestro futuro no está alineado a los astros, sino a lo que Dios tiene en su plan perfecto. No estamos guiados ni dependemos de la suerte, lo que ya está escrito por los astros o de lo que nos va a pasar. No existe. Nuestra vida está bajo el plan de Dios, bajo la soberanía de Dios, y al único al que tenemos que encomendarlos y pedirle dirección es a Dios. Entonces, Israel tenía que distinguirse radicalmente. Tenía que haber una gran diferencia entre Israel y las naciones que le rodeaban. La dirección para este pueblo venía únicamente de Dios y de su palabra, no de fuerzas ocultas. Ellos no estaban confiando en la dirección de agoreros, no estaban confiando en la provisión de agoreros, en que agoreros o poderes ocultos los sanaran, los ayudaran.
les quitaran la depresión, la tristeza. No, ellos confiaban en su Dios. La dirección venía solamente de su Dios. Entonces había una clara diferencia y nuestra vida debe ser bien diferente a lo que hacen las naciones. El mundo que no conoce a Dios sigue todas estas cosas. Quiere encontrar su dirección en un psicólogo, en un terapeuta, en un programa de radio. Quieren encontrar la ayuda en un brujo, quieren encontrar cosas materiales en sorteos, etc. Los hijos de Dios, absolutamente todo lo recibimos de Dios. Así es y así debe ser. Profeta, dice, profeta en medio de ti, versículo 15, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, profeta en medio de ti, tus hermanos como yo, o sea, ¿quién está hablando? Moisés. Profeta de en medio de ti, tus hermanos como yo, o sea, como yo, Moisés, te levantará Dios, a él oiréis. Entonces Moisés fue una especie de mediador. Moisés es un tipo de Cristo, también en ese sentido, como mediador entre el pueblo y Dios. Entonces Dios está prometiendo que alguien iba a ser ese mediador, alguien iba a hablar en el nombre de Dios con autoridad divina. Y el mandato es bien claro, a él oiréis. De tal manera que ignorar esta voz de este profeta prometido es ignorar a Dios mismo. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. No sé si recuerden que cuando Dios descendió con truenos, con humo en el monte Horeb, muchos de ellos o todos dijeron, no, nosotros queremos quedarnos de lejos, sé tú el mediador, tú dinos lo que Dios dice, ¿no? Entonces está recordando ese evento. Ese trasfondo. Eso está en Éxodo capítulo 20. Entonces, aquí está Dios diciendo, necesitan un mediador. Necesitan un mediador porque si no, no mueren. Ese mediador obviamente es Cristo. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Entonces habla de un profeta que les va a enviar, el cual tendrá las palabras de Dios y va a hablar todo lo que Dios le mande. O sea, no va a hablar de sí mismo, no va a hablar lo que él piensa, no va a hablar opiniones humanas, sino va a hablar de parte de Dios. Va a haber fidelidad en ese mensaje divino, ¿no? El profeta verdadero siempre habla veracidad y obviamente aquí está apuntando a Cristo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces el que no escuchara a este profeta iba a tener que vérselas con Dios, ¿no? Entonces, esta es una promesa principalmente referente a Cristo. Y como un dato interesante, esta es la promesa más clara acerca de Cristo que encontramos en todo el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Penta es 5, los primeros 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, esta es la más clara referencia de Cristo, puesto que explícitamente habla de él como ese profeta prometido. Vamos a ver algunas citas en el Nuevo Testamento, Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces aquí está predicando el apóstol Pedro y básicamente
este versículo está haciendo referencia al capítulo de Deuteronomio que estamos viendo, el capítulo 18 de Deuteronomio, porque está diciendo que ese profeta, como Moisés que prometió Dios, es Jesucristo. Dice, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, él está mencionando que ese profeta, esta cita es de Deuteronomio, se refiere a Jesucristo. Vamos a Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Entonces les está hablando de Cristo, le está diciendo que ese profeta prometido Moisés en Deuteronomio 18 es Jesucristo. Vamos a Juan 6:14. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Sí? Jesucristo fue ese profeta del que nos está hablando Deuteronomio. Vamos a regresar a Deuteronomio 18. Dice, profeta en medio de ti y tus hermanos, bueno, todo esto vemos. Y dice aquí, conforme a todo lo que pediste Jehová, esto ya también lo leímos, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que me han dicho, todo esto ya lo vimos. Y nos está diciendo, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ese es el versículo en el que nos quedamos. Y nada más quería dar la observación de que era bien importante obedecer lo que ese profeta hablará a Cristo, ¿no? Porque el que no obedece a Cristo, el Padre le pedirá cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, algo bien importante, aquí maneja dos cosas, tanto que hablaren en nombre de otros dioses, pero también podían hablar en el nombre de Jehová diciendo mentiras. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que se presentan como ministros, profetas, pastores, maestros, como se pongan el título, y no hablen de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy día tenemos la palabra escrita, tenemos la Biblia y es un libro que ya está certificado, sellado por Dios, que esos son los libros inspirados, y nadie puede hablar algo que esté fuera de ellos o en contra de lo que Dios ya estableció. Entonces, el tal profeta tenía que morir. Hoy nosotros no vamos a andar matando personas, pero sí dejar de prestar oídos a cualquier persona que no hable lo que está en la palabra. Pero ¿cómo vamos a saber? Pues leyendo la palabra de Dios. Es la única forma de no ser engañados. Leyendo la palabra de Dios y poniéndola por obra. Y siempre en oración pidiéndole a Dios su dirección y su entendimiento espiritual. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Porque hay muchos que hablan en el nombre de Dios, se atreven a hablar en nombre de Dios. Y ellos dicen, ¿y cómo voy a saber? No, recordemos que para este tiempo ellos no tenían la Biblia completa que hoy nosotros tenemos. No había venido Cristo, el profeta prometido. Entonces, obviamente era más difícil para ellos porque no tenían la palabra escrita, no tenían el Espíritu Santo. Cristo no había venido, nosotros teníamos al Espíritu Santo. Cristo ya vino, tenemos la palabra escrita.
dice, y les contesta versículo 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, repito, en aquel tiempo dice, si no se cumpliera lo que dijo ni pase, entonces ese tuvo presunción, fue soberbio. Dijo que habló en el nombre de Dios, pero no habló porque no se cumplió. Ahora, otra vez repito, aquí no estaba escrita la palabra, nosotros tenemos ya la palabra completa. ¿Cómo nosotros vamos a saber? Vamos a ver Isaías 8:20. Como la palabra está escrita, no hay ninguna persona que pueda venir a profetizar algo que no está en la Biblia o algo futuro que va a pasar que no está en la Biblia. Ya no. Ese tiempo ya se cerró. El profeta para nosotros es el que habla la palabra de Dios escrita. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, o sea, a la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, si no hablan conforme a la palabra de Dios, no les ha amanecido. También Mateo 7 dice que por sus frutos los conoceréis. Un falso profeta puede decir las palabras correctas, pero si su vida revela ambición, orgullo o pecado, entonces no es un profeta de Dios, porque el profeta de Dios va a ser humilde, va a vivir en santidad, va a vivir en obediencia. Y un profeta de Dios va a hablar la verdad aunque le cueste su vida, aunque le cueste perder su popularidad. Generalmente los falsos profetas buscan lo suyo, que buscan éxito, buscan seguidores, buscan aplausos, buscan un estatus. Pero los profetas de Dios están dispuestos a perderlo todo por la verdad, porque la verdad generalmente no es popular. Vamos a ver otra cita. Apocalipsis 19:10. Estamos ahondando un poquito cómo distinguir falsos profetas. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un verdadero profeta no va a aceptar que tú lo adores, que tú lo idolatres. Un verdadero profeta te va a llevar a Dios, adora a Dios, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir que el verdadero profeta o siervo, y repito, el profeta no es como en el Antiguo Testamento, porque ahorita ya está la palabra escrita, la profecía ya está escrita, sino podemos pensar en un ministro, en un pastor o en un profeta, pero que hace referencia a las escrituras, que habla las escrituras, que explica las escrituras. Entonces el verdadero profeta exalta a Cristo, no a sí mismo. Si el enfoque son ellos, es hacer un show, verse poderoso, importante, es manipulación, no es Dios, no es Dios. Y bueno, última cita al respecto para cerrar. Primera de Corintios, porque hay muchos que les gustan estas cosas de las profecías. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay un don que es diferente a un profeta, es el don de profecía, ¿no? Y cuando alguien puede tener ese don de profecía o puede hablar conforme a la palabra, todas las cosas que hablemos en la iglesia que sean de parte de Dios va a tener esta característica. Va a ser para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando alguien da una palabra de Dios, esa palabra
es de acuerdo a la palabra de Dios, glorifica a Dios, fortalece, corrige, anima al pueblo de Dios. Pero si lo que dicen trae confusión, trae división, trae temor, hay que tener cuidado. Si lo que se dice, repito, trae confusión, trae temor, trae división, hay que tener mucho cuidado. O qué tal el mensaje es muy, no glorifica a Dios, sino te promete éxito, maravillas, dinero, un gran ministerio, esas cosas. Bueno, no, porque el espíritu y la profecía no es el éxito, es Cristo, es el testimonio de Cristo. Y si no está Cristo, entonces probablemente es un falso profeta o es una persona que tiene buenas intenciones, pero no es Dios hablando. Todo tiene que culminar en Cristo. Todo es por Él y es para Él. Entonces, entendamos que ya no estemos buscando profetas. El profeta prometido ya vino y es Cristo. Él es el profeta prometido. Hay mucha gente que anda buscando profetas, quien les diga el futuro o les diga cosas extraordinarias. No, el único profeta al que tenemos que tener nuestros ojos puestos es en Cristo. Él ya vino y Él vive en nosotros y nos ha dejado a su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia.